Muy buenas noches, un placer el que puedan acompañarnos. Como siempre lo expresaré, gracias por estar a tiempo. Gracias por este espacio que usted abre en su agenda, con su familia, en su casa. No olvide por ahí darle compartir. Creo que algunas cosas de estas pueden ser útiles para nuestra vida cotidiana. Así es que le doy la más cordial bienvenida a esta nueva sesión, a este nuevo espacio de voces. Sígueme, donde estamos juntos aprendiendo del mejor. ¿Qué significa ello? Pues que hemos entendido, que hemos aceptado la invitación de Él a seguirle, a buscarle, ir en pos de Él, a aprender de Él, a permanecer en Él, entendiendo que separados de Él nada podemos hacer si queremos dar fruto en Él. Es que gracias, insisto, por acompañarnos, gracias por estar en esta noche y sobre todo por estar a tiempo. No olvide por ahí, por favor, dejarnos un comentario y no olvide el dejar por ahí el compartir desde su página para que otros puedan también ser parte de este espacio. Iniciaremos de inmediato a efecto de tener el tiempo mayor posible y poder compartir con tranquilidad la palabra. Estamos en el contexto de edificados. Recuerde usted que en este aspecto, en este sentido, hemos dicho que cómo Dios edifica, y Dios edifica a través de revelación, a través de relaciones y a través de reproducción de género, reproducción generacional. En este contexto de edificados, una palabra que es fundamental, es donde quisiera volver a retomar algunos versículos interesantes. Uno de ellos que es sumamente conocido. Me voy a Mateo 16:15. Dice de esta manera: Él les dijo a sus discípulos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo, el Hijo de Dios. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, una piedrecita, y sobre mí, sobre esta roca, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esto es sumamente importante y clave. Muchas veces entramos en ciertas luchas espirituales, entramos o quisiéramos entrar en ciertas, déjenme usar el término, peleas contra el enemigo. Y bueno, yo siempre lo he expresado como yo lo he entendido en la palabra y como la palabra nos lo enseña. Cuando nos dice en la manera de planear las cosas, dice: ¿qué hombre que ve venir un ejército contra él, primero no cuenta cuáles son sus fortalezas, cuál es su número de elementos, cuáles son sus diferentes, me refiero en el caso de algún rey, ¿verdad? Contaba sus huestes, cuáles son sus fuerzas, cuáles son tus diferentes defensas, o sea, ¿cómo vas tú a enfrentar una guerra? Y en ese sentido, dice, si tú ves que el enemigo que viene te sobrepasa en fuerza, te sobrepasa a ti en tu capacidad, dice, mejor ve y ponte en paz con él. Aquí, sin embargo, es muy claro lo que nos dice al final de este versículo, particularmente en el 18, dice: yo también te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca, hablando de él, edificaré mi iglesia, e inmediatamente, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Es interesante que en este sentido está hablando de que la iglesia tiene no una posición defensiva, sino una posición ofensiva capaz
de derribar las mismas puertas del enemigo, las mismas puertas del infierno. Y cuando vayan a ser atacadas esas puertas, cuando se vaya a hacer una ofensiva contra esas puertas no van a prevalecer, no van a permanecer, van a ser derribadas. Esto implica, insisto, nuestra fuerza, nuestra autoridad, nuestro dominio bajo vamos a decir, este contexto en el cual Jesús está hablando. Yo voy a edificar una iglesia, yo voy a edificar un colectivo y las puertas del mismo infierno no van a poder detenerles, no van a poder prevalecer contra ellos, simplemente ellos triunfarán y conquistarán por sobre todas las cosas. Es importante, y quiero aquí nuevamente remarcar, que Jesús está hablando con Pedro y estaba diciéndole, en base a tu revelación, en base a que esto que tú has entendido, que ahora comprendes y que ahora yo te digo que no es un asunto ni de carne ni de sangre, sino es algo que mi mismo Padre te la reveló. Bueno, por esa revelación, porque yo edifico conforme relación y conforme una reproducción generacional de género, yo te digo que tú eres bienaventurado. ¿Por qué? Porque tienes esa revelación. Y en base a eso, yo voy a edificar mi iglesia. Por ejemplo, dice más adelante, otro pasaje que habíamos leído o así hecho referencia la semana anterior, Efesios 2:19. Así que ustedes en este nuevo colectivo, en esta iglesia que Él está edificando, Él va a edificar. Y si ustedes no son extranjeros, no son advenedizos, estoy leyendo Efesios 2:19, sino son conciudadanos de los santos. O sea, yo lo estoy considerando que son realmente ciudadanos y miembros de la familia de Dios. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es esa roca que hacíamos referencia o que la Biblia hace referencia en Isaías 28. Es esa roca que es la principal piedra angular. Habíamos dicho también, es como edifica Dios. Ahí salen los diferentes ejes, déjenme decirlo, esos ejes que son referencia para poder construir ejes invisibles, pero que todo edificador debe tener con claridad establecidos para poder construir con trascendencia, para poder llegar a alturas inimaginables. Por lo tanto, es importante que nosotros veamos y consideremos y que no desechemos la piedra angular. El error que ha cometido prácticamente todo mundo de querer edificar sin la referencia correcta, sin la referencia de Jesús como piedra angular, donde se pueden trazar los X, las Y y aún los áreas angulares, ¿verdad? Desde un punto de referencia. Esto es edificar con sabiduría. Y implica para mí esto edificar nuestra vida, edificar nuestra casa, edificar los negocios, edificar, por supuesto, participar de la edificación correcta de la iglesia, de la nación, de las comunidades. O sea, si yo quiero construir con trascendencia, tengo que considerar tener los elementos, las referencias correctas para poder, vamos a decir, construir en grande, para poder edificar y trascender. Y Jesús es, vamos a decir, en todos los sentidos ese ejemplo, y Él mismo dice, yo voy a edificar mi iglesia. ¿Cómo edifica Él? En base a revelación, en base a relaciones y en base a lo que hemos comentado como una reproducción generacional. O sea, Él usa esto, Él mismo es la piedra angular y todos vamos ahora a ser edificados en Él, por Él, para Él, con el propósito de poder trascender. Dice, y quiero ir particularmente al tema de hoy, donde nos dice, edificó su casa. Esta frase, edificó su casa, está tomada de Proverbios capítulo número 1, Proverbios capítulo 9, versículo 1. Dice de esta manera, la sabiduría
Proverbios 9:1. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Vuelvo a decir, esto es como Dios edifica, pues en base a sabiduría y todo ello. Y Proverbios 9:1 nos dice, la sabiduría edificó su casa. Jesús dijo, yo soy la roca, sobre esta roca edificaré mi iglesia. La casa, todo tiene que ser edificado de acuerdo con lo que es los principios de Dios para edificar. Proverbios 1:20. Vamos a hacer un poquito de referencia o darle contexto a eso. Dice, ¿dónde está la sabiduría? La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión. En las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. Dice, ¿hasta cuándo, oh simples, ustedes amarán la simpleza? ¿Y hasta cuándo los burladores desearán el burlar? Los insensatos aborrecen la ciencia. Vuélvanse a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre ustedes y os haré conocer, los haré saber mis palabras. En este sentido, muchas veces decimos, bueno, pero yo ¿cómo puedo edificar con sabiduría? ¿Dónde está la sabiduría? Ella misma dice, clamen en las calles, alcen la voz en las plazas, clamen en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Dice, ¿por qué ustedes actúan con simpleza? Aman la simpleza cuando pueden edificar con sabiduría. Y los términos aquí son interesantes. A mí siempre me ha gustado porque dice, está en las calles, está en las plazas, está en los principales lugares de reunión, en las entradas de la puerta de la ciudad. O sea, en otras palabras, está accesible a nosotros. Está tan cercana, ¿verdad? Que es cuestión nada más que lo consideremos para no edificar en una forma simple, sino edificar con trascendencia. De otra manera, simple y sencillamente, nuestras edificaciones serán intrascendentes. Por lo tanto, también dice aquí, yo voy a derramar mi espíritu. Esto es un asunto del espíritu también, y os haré conocer mis palabras. ¿Para qué? Para que yo pueda edificar. Y permítame volver a insistir, desde mi vida, mi familia, mi casa en forma general, la sabiduría edifica la casa, ese lugar donde nosotros nos sentimos que somos importantes, que es nuestro lugar de refugio, nuestro lugar donde pertenecemos, que es el lugar donde podemos disfrutar de libertad, de seguridad. Esa casa es desde lo más elemental hasta lo más trascendente, hasta lo más externo, todo se edifica con sabiduría. Dice 1 Corintios 1:24, más para los llamados. Nosotros somos llamados a ser conciudadanos, somos llamados a ser parte de la familia de Dios, no somos extranjeros, no somos advenedizos. Dice, más para los llamados, 1 Corintios 1:24, así judíos como griegos. Los griegos, ahí entramos también nosotros como pueblo gentil. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Dónde está la sabiduría? Accesible a nosotros. ¿Dónde? En todos los lugares. ¿Para qué? Para que sepamos edificar con trascendencia, para edificar en forma correcta, para no ser simples en cómo edificamos nuestra vida. Dice Colosenses capítulo número 2, versículo 2 al 3. A fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Es sumamente importante, son las palabras que él decía por ahí, yo derramaré mi espíritu sobre ustedes y también les haré saber mis palabras. O sea, yo tengo la opción no solamente de estar escuchando un mensaje en sí, vamos a decir, bíblico, no solamente es una buena disertación, no solamente es un libro de muy interesantes cosas, me refiero a palabras, sino que es la esencia de nuestra vida para poder edificar, insisto, con trascendencia. Dice, están atentos, Isaías 28, dice, están atentos, oigan mi voz y atiendan, oigan mi dicho.
y empieza a dar aquí algo que en muchos sentidos me ha gustado. Nosotros, bueno, yo lo digo por mí, no somos gente de campo, pero siempre ponen aquí este concepto del que ara para sembrar. Dice 28-24 de Isaías. El que ara para sembrar va a arar siempre, todo el día, nada más va a estar arando, romperá y quebrantará los terrones de tierra. Hace una pregunta. Dice, en cierta forma, ¿por qué hace esto? Porque si Dios le instruye y le enseña lo que es recto. También esto salió del Señor de los ejércitos, de nuestro Dios, para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Aquí está hablando de estos puntos donde de la reproducción según su género. Dice, un campesino, un hombre que labra la tierra, un hombre que trabaja la tierra, no va a estar constantemente arando y arando y arando y arando. Dice, no, tranquilo. No solamente va a estar rompiendo los terrones y quebrando la tierra. Dice, no. Dice, Dios le instruye. Y si usted lee este pasaje, palabras más, palabras menos, voy a cambiar un poquito ahí los granos. Le dice cómo siembra el maíz, le dice cómo siembra el trigo, le dice cómo siembra el arroz, le dice cómo siembra los diferentes tipos de cosechas para que él le instruye cuándo, cómo, de qué manera, cómo se cosecha. O sea, dice, ¿por qué? Porque su Dios le instruye y le enseña lo recto. También esto salió del Señor de los ejércitos para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Y vuelvo a dar la cita, Isaías 28-23-26. En otras palabras, la sabiduría está a nuestro alcance. Dios quiere que nosotros aprendamos a tener la revelación, entendamos cómo son nuestra relación con Él, que es una relación cercana, un Padre cercano, alguien que nos ayuda, que está disponible en todas las áreas de nuestra vida, en las calles, en las plazas, en los principales lugares de reunión. Ahí está. Si yo quiero simplemente vivir una vida simple, pues no considero la sabiduría. Si yo quiero entrar en una dimensión de construir, como utilizo el término, en trascendencia, con eternidad, a largo plazo, con solidez, tengo que considerar la sabiduría. No puedo estar desechando la piedra angular, no puedo o no debo desecharla. Tengo que tener, insisto, ejes de referencia correctos para edificar. Y Dios dice, bueno, yo te voy a dar mi espíritu, te voy a dar mis palabras, te voy a enseñar, te voy a instruir para que puedas tú en un momento pues construir con trascendencia, como yo estoy construyendo con trascendencia. ¿Qué estoy haciendo? Dice Jesús, yo estoy edificando mi iglesia de tal manera que sea tan fuerte, de tal manera que sea tan intensa, tan firme en valores, que aun cuando venga una situación de que sea necesario ir a los mismos puertas del infierno, las puertas no van a prevalecer, o sea, van a ser derribadas. ¿Por qué? Porque aquí hay una iglesia que es victoriosa, una iglesia que es sólida, una iglesia que está bien fundamentada. Es mi casa, es mi pueblo, son mis hijos. Por lo tanto, yo voy a edificarlos con consejo, con muchas cosas interesantes. Particularmente Proverbios capítulo 9, versículo 1, dice, la sabiduría edificó su casa y ella labró sus 7 columnas. 7 columnas de la sabiduría. El día de hoy vamos a iniciar con algunas de ellas, esas 7 columnas de la sabiduría. Me gusta esta referencia. Creo que hay una columna central y luego después se va haciendo otras 6 columnas que vienen a darle solidez a la casa. Esto es importante. ¿Cuál es la primera? Vamos a entrar de lleno un poquito, avanzar en este punto de la sabiduría y cómo la sabiduría edifica, labró ella sus 7 columnas. De antemano tengo que decirle que esta es una cuestión que personalmente yo la he desarrollado. He compartido con otras personas en ciertos niveles y algunos, vamos a decir que coincidimos en un 90%. Quizás alguna cosa que yo
pongo aquí, otra persona no lo pone, quizás alguna cosa que otra persona no lo pone o lo puso, pues yo no la incluí. Pero en forma general creo que son cosas que son muy obvias y que, bueno, algunas cosas, insisto, hay consenso. Yo he compartido esto en lugares varios y alguien dice, oye, ¿no has considerado esto? O fíjate que no había considerado aquello. Pero básicamente todo va en derredor a cómo nosotros edificamos nuestra vida y cómo la sabiduría edifica su casa, labra sus 7 columnas. Donde no hay ninguna controversia, donde no hay ninguna duda, donde no hay ningún punto vamos a decir, de conflicto, es el elemento esencial. Vamos a ver básicamente Proverbios 1:7. Usted lo sabe. El principio donde opera la sabiduría es el temor de Dios. Temor de Dios es fuerte confianza. Temor de Dios es seguridad. Temor de Dios es protección. Temor de Dios es prácticamente todo. Yo creo que en este sentido es esa columna elemental, esencial, fundamental, fuerte, donde nuestra vida puede ser o debe de considerar esta columna. El temor de Dios es el principio donde opera la sabiduría. Y no solamente en ese aspecto de principio como un valor, como un punto de referencia clave, esas cosas que son los preceptos de Dios, sino también está en el sentido muy literal de que el principio donde opera la sabiduría, donde inicia la sabiduría, es el temor de Dios. O sea, el temor de Dios es eso que nos permite iniciar a construir con solidez, con firmeza. El temor de Dios no solamente nos ayuda en el inicio de nuestra construcción, sino que prevalece y permanece a través de todas las cosas en las cuales nosotros debemos o queremos seguir añadiendo o creciendo en nuestra construcción. Vuelvo a decir, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. La sabiduría está edificando su casa. Jesús es la sabiduría y Él edifica siempre con temor de Dios. El temor de Dios, es ese respeto. Me acuerdo que alguien en alguna ocasión me dio este ejemplo muchos años atrás. Decía, por ejemplo, estas personas que, pues bueno, tratan con lo que es la electricidad, sobre todo en esos rubros de alto voltaje, de grandes, vamos a decir, de donde hay luz en serio, más arriba de las 110 y más arriba de las 220, cuando hay realmente todas esas torres donde, pues en las torres de transmisión que dicen, ahí ni te acerques, por eso la ponen allá tan alta, y donde muchísima gente pues también ahí ha perecido por los campos magnéticos y por el efecto que hay de la fuerza que produce vamos a decir, la corriente eléctrica, ¿no? Y decía esta persona, dice, bueno, yo no le tengo, porque a eso se dedicaba, en esa área trabajaba, dice, yo no le tengo temor, de miedo a la electricidad, pues de hecho, eso es mi trabajo, pero siempre tendré respeto por ello, ¿no? O sea, no puedo entrar en una manera como sin precaución, no puedo entrar sin entender las condiciones, no puedo entrar sin prepararme, no puedo entrar, o sea, no, alguien tiene que hacerlo recuerdo, pero siempre habrá no un miedo, porque vamos a decir, ya estoy acostumbrado, ese es mi trabajo, ese es en lo que yo hago las cosas, pero la verdad es que ante esa fuerza siempre hay que hacerlo con mucho respeto. Eso
creo que tiene una aplicación muy particular en lo que es el temor de Dios. No, claro, dura cosa es caer en manos de un Dios vivo y nuestro Dios es fuego consumidor, definitivamente, ¿no? Mucha gente, pues, en la Biblia misma tenía ese verdadero miedo, pavor a la presencia de Dios. Pensaban que iban a ser consumidos, pensaban que iban a ser calcinados ahí. Y es una realidad. Pero nosotros, Dios no está, vamos a decir, déjeme usar la expresión, no solo está para infundirnos miedo. Nosotros tenemos que tener delante de Él un respeto ante su grandeza, ante su fuerza. Claro, Él es misericordioso, Él está lleno de longanimidad, es su carácter. Y bueno, no es un asunto de tenerle miedo a Dios, sino siempre tener una admiración, siempre tener un respeto, siempre tener una consideración especial cuando nos acercamos a Él. Ahí está abierto. Él nos invita a que construyamos, a que le preguntemos, a que nos dejemos enseñar por Él. Él nos invita a considerar cosas que Él sabe perfectamente que nos van a ayudar a construir la vida. En este sentido, es donde usted y yo tenemos que aprovechar esa cercanía de Dios, ese deseo de Él de ayudarnos, de llevar nuestra vida, porque acuérdese, estamos hablando de la vida que Él quiere enseñarnos desde el mismo huerto del Edén. Nos habla de la vida que Él quiere que nosotros tengamos y que, bueno, que lo aprovechemos, porque si alguien sabe de la vida es Él. Él es el consejo, Él engrandece la sabiduría. Y en Jesús están escondidos todos esos tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Qué hombre que quiere edificar una casa? ¿Qué hombre que quiere edificar una torre? ¿Qué hombre que quiere edificar su vida, su familia? Insisto, un negocio, una comunidad, una ciudad. No se sienta primero y ve si tiene todo lo necesario para no quedarse a medias. Bueno, Él nos invita a sentarnos, Él nos invita a que no hagamos las cosas con simpleza. Eso le hace a la gente, pues, que vive la vida sin sentido o simplemente la vive por vivirla. Si nosotros queremos considerar algo diferente, tenemos que invitarle a Él y Él está cercano, accesible. Lo he dicho en varias ocasiones, en las plazas, principales lugares de reunión, en las calles, está donde se realiza y donde se desarrolla la vida cotidiana. Ahí está Él. Nos invita a acercarnos a Él, a considerarlo y que nos dé la revelación, que consideremos que Jesús es ese piedra angular, que sería un error que usted y yo, queriendo construir cosas en serio, queriendo construir hacia la eternidad y cosas grandes, desecháramos esa piedra angular. Jesús mismo dice, yo voy a edificar mi iglesia. Y lo va a hacer a través de revelación, a través de reproducción generacional y a través de relaciones. Él lo va a hacer así. Y un principio fundamental para Jesús fue también su gran respeto y su honra a Dios el Padre. En todo Él siempre le dio el lugar al Padre. Él sabía que separado de Él nada podía hacer. Así es que el primer principio, la primera columna de la sabiduría es el temor de Dios. Y con esto concluyo en esta noche. Es el principio, el temor de Dios es el principio donde toda la sabiduría opera. Es el principio donde inicia la sabiduría, el temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Proverbios 1:7. Seguiremos hablando en las próximas 2 sesiones de las otras columnas donde edifica la sabiduría, donde labra la sabiduría para construir su casa, construir nuestras vidas, construir las cosas con trascendencia. Nos vemos el siguiente martes.